acerca de la homeostasis. Habíamos visto, ¿cierto?, las formas de equilibrio que pueden darse en el cuerpo, cómo se regulan a partir de distintos órganos, ¿sí o no? Pero resulta que todos esos tejidos, todos esos órganos, todo eso está conformado por celulitas. Y entonces se necesita también que esas celulitas se encuentren en equilibrio entre ellas y dentro de ellas para que puedan hacer sus funciones. Nosotros veníamos hablando ya de algunos organelos celulares, tales como la mitocondria. ¿Qué hacía la mitocondria? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muy bien. La respiración hace la mitocondria. Muy bien, muy bien. ¿Qué es la respiración? El proceso en el cual el oxígeno degrada la glucosa y se genera ATP. Muy bien, excelente. Muy bien. Obtener energía, eso es básicamente lo que tenemos allí. ¿Listo? Muy bien. Bien. Entonces ahí tenemos la obtención de energía. También tenemos otros organelos, perdón, celulares que nos van a ayudar a regular los niveles de agua dentro de la célula. ¿Cuál era ese organelo? Profe, ¿puedes volver a repetir la pregunta? ¿Cuál es el organelo celular que se encarga de administrar el agua de la célula? No, ninguno. Ninguno. No, A no es la ver, mitocondria. el hipotálamo era para A ver, ¿qué es un organelo celular? ¿Cómo así que el hipotálamo? ¿Qué es el los que hipotálamo? ¿Qué es el Profe, hipotálamo? está en el cerebro, sí, profe. Sí, No, pero es ¿qué que es el estaba hipotálamo? recordando que habíamos trabajado. Ok, profe, las sí, no, no me vacuolas. importa. Muy bien, son las vacuolas, pero ¿por qué me dijeron hipotálamo? Profe, alguien tiene el micrófono abierto y se escucha todo. Sí, ya. Profe, el hipotálamo no es porque nos habías explicado que eso es lo que regula la temperatura en el cuerpo y no es un organelo celular. Sí, profe. Ok, sí, es lo que pasa es que están confundiendo organelos celulares, algunos, no todos, obviamente. Organelo celular con órgano del cuerpo. Una cosa es un órgano y otra cosa es un organelo celular. Ojo con lo que voy a preguntar. ¿Quién no sabe la diferencia? Y la explico. ¿Quién no sabe la diferencia? Y la explico. Listo, bien. Acá ya un compañero me dice que él no sabe la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de organelo, son las estructuras o las pequeñas partes que conforman una célula, una celulita. Es decir, si tú ves una célula así como esta que está acá, el dibujito, esta, eso que ves ahí dentro, todo eso que hay dentro se llaman organelos celulares, es lo que conforma una célula.
Si yo estoy hablando de órganos, como tú escribiste ahorita el riñón, como el hipotálamo, como el corazón, esos son órganos del cuerpo, ya están conformados por millones de células, por millones de células. O sea, el órgano es la unión de muchos tejidos que van a conformar, ¿cierto? Murillo, porque activas la cámara, el micrófono siempre, papá. Tienes que mantenerlo apagado a menos que vayas a hablar, ¿cierto? Entonces, el órgano, ¿cierto? Ya es una estructura mucho más grande y que está formada por muchas células. El organelo celular es lo que conforma a una célula. El núcleo, la mitocondria, los lisosomas, la vacuola, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el citosol, ¿sí? El aparato de Golgi, todo eso. ¿Queda clara la diferencia? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Bien. Entonces, tenemos la vacuola. ¿Qué es la vacuola? Un organelo celular. Está dentro de la célula. Entonces, la vacuola va a ser muy importante. Ven, la volvemos a poner para recordar. ¿Listo? Entonces, la vacuola va a ser muy importante porque en la homeostasis del cuerpo, recuerden que la homeostasis es el equilibrio, ¿cierto? Las formas de equilibrio dentro del cuerpo, dentro de la célula, dentro de cualquier ser vivo que se regule, ¿cierto? Va a ser muy importante, pues, la vacuola, porque va a liberar o va a hacer entrar muchos niveles de agua, es decir, va a permitir la hidratación de esta celulita, de la célula que estemos hablando, va a permitir la hidratación. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablábamos de la vacuola, hablábamos de 3 estados según la concentración de solutos y solventes en las células. ¿Si se acuerdan de eso o no se acuerdan? Sí, profe. ¿Cuáles eran esos 3 estados? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Esos son estados de qué? Sólido, líquido y gaseoso son estados de qué? Hola. Profe, ¿cómo eran los estados de qué? Los estados según la concentración de solutos y solventes dentro de la célula. Eso lo vimos el viernes. Y no son estados de la materia. Los estados de la materia son sólido, líquido, gaseoso, plasma y Bose-Einstein. Son 5 estados de la materia que yo se los expliqué a comienzo de año. Sólido, líquido, gaseoso, plasma y Bose-Einstein son los 5 estados de la materia. Yo sí me acuerdo, eran que las células estaban como las uvas pasas, como uvas normales o uvas muy rellenas. Ajá, ajá. Excelente. ¿No se acuerdan? Y sí, pero ahora no tengo. Tienen que anotarlo. ¿No tienen ahí sus cuadernos?
Ustedes no toman nota porque el profe Miguel les dice que debe tomar nota, no. Eso no va a pasar. Si ustedes toman nota, perdón, por aprender ustedes mismos. Si no, graves, muchachos, graves. Listo, entonces está acá. Listo. Entonces, para que lo anoten, ¿qué es un estado hipertónico? Ahí está en la imagen. El hipertónico es el estado en el que se está sacando todo el agua. Se está deshidratando Exacto, la célula. ¿Listo? sí. Está deshidratando la célula. ¿Listo? Bien. Estado isotónico cuando está en equilibrio. Y estado hipotónico, perdón, hipotónico. ¿Cuándo? Cuando solo absorbe el agua y no la suelta. Muy bien, cuando está muy hidratada la célula. Entonces miren esos diferentes estados que ayuda a controlar la vacuola. ¿Mm? Administra el agua dentro de la célula, la tiene allí, ¿cierto? Y permite que nuestras celulitas, dependiendo eso, eh, pueda estar o más llenita de agua o en equilibrio o totalmente deshidratada. Nosotros hemos tenido muchas veces nuestras células en los tres estados, muchas veces. A diario nos puede pasar. Por ejemplo, si nosotros hacemos mucho deporte y no nos hidratamos, pues podemos perder rápidamente ese progreso que llevamos o ese proceso con nuestras células, ¿cierto? Si empezamos a hacer mucho ejercicio y no nos hidratamos, pues las células van a pasar a un estado hipertónico, van a perder mucha agua y por tanto cada una de nuestras células va a empezar a morir. Y si mueran muchas células, mueren tejidos, y si mueren muchos tejidos, mueren órganos, y si mueren muchos órganos, mueren sistemas, y si mueren muchos sistemas, morimos nosotros. Muy bien, amigo. ¿Quién dijo eso, Murillo? Sí, señor profe. Excelente. Esa es la relación que necesitamos que hagan. ¿Listo? Es esa, no otra. Muy bien, excelente. Nice. Entonces, nosotros vamos a ver que en ese proceso de control de agua, bueno, también influye el hipotálamo, que es un órgano, sobre los organelos como la vacuola. Entonces, el control del agua no solo se da al interior de cada célula independiente y ya, sino que se está coordinado. O sea, a medida que lo necesite la célula, ¿cierto? Se va a ir haciendo dicho proceso. Bien. ¿Listo? Bien. Y ahora vamos con los lisosomas. ¿Qué eran los lisosomas? ¿De qué se encargaban? ¿Alguna idea? Hola.
Lo ¿Qué vimos la dijiste, clase pasada. profe? ¿Me van a hacer Sí, repetir eso todo es. siempre? ¿En serio? ¿Qué eran los lisosomas? Los que transportan proteínas. Ayudan, pueden ayudar a transportar proteínas a partir del aparato de Golgi, pero también hacen la digestión celular. ¿Qué es digerir? ¿Cómo pasar la comida? Pasar la comida por un proceso. Ujú. Pero ¿cuál es el proceso? Alimenticio no. ¿Qué es Ya. digerir? ¿No saben qué es digerir? ¿Es en serio? Profe, transportar el aparato digestivo o un alimento en una sustancia que el organismo asimile para lo de la sangre y eso. Sí, transformarlo. Realmente sí. Lo vamos a decir más sencillo, ¿listo? Cuando nosotros hacemos digestión, lo que estamos haciendo es destruir, volver más chiquiticos, volver líquidos nuestros alimentos a partir de ácidos. En este caso, cuando yo les digo que el lisosoma hace una especie de digestión celular, es que coge nutrientes y los va a degradar aún más para hacerlos más chiquiticos. Eso es lo que hace el lisosoma. Eso va a ser muy importante porque también, pues si bien nosotros necesitamos glucosa para todos los procesos energéticos dentro del cuerpo, ¿cierto? Necesitamos esa glucosa, pero eh, también, ¿cierto? Necesitamos otros eh, componentes, necesitamos otras formas, digamos, de obtener sustancias químicas que puedan hacer crecer o desarrollar nuestras células. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Listo, muy bien. Bueno, acá, bueno, ya un compañero quiere exponer. Ahorita que nos volvamos a conectar, cuando se acabe la primera sesión y empezamos la segunda, empiezas a exponer Mauricio. Listo. Bien, y por último, obviamente, no podríamos dejar de lado, o bueno, veremos un par más, pero eh, vamos a hablar de un organelo que se llama el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué hace el retículo endoplasmático rugoso, amigos míos? No, profe. No, no se saben los órganos. Tocó pedirles la tarea. Tocó pedirles una tarea. Pongamos esta foto impresionante del retículo endoplasmático.
A ver qué dice acá. Muy bien, Valentina. Producir proteínas. ¿Listo? Eso va a ser muy importante. ¿Listo? Eso va a ser muy, 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 muy importante. Porque, ¿qué hacen las proteínas? ¿Listo? ¿Qué hacen las proteínas? Hola, ¿hay estudiantes todavía en mi clase? Creo que estoy solo, hablando solo, hoy no están. El curso que más participa y no está participando. Por las Profe, proteínas las Profesor, perdón, es que no proteínas, lo escuché. Profe, ¿cómo era la pregunta? por Profe, ¿cómo era la las pregunta? proteínas ha- hacen, digamos, darle forma a las células y también crear las estructuras. Muy bien. Todos somos nosotros. Mírense cualquier parte del cuerpo. Mírense el cabello, mírense las manos, mírense cualquier parte del cuerpo. Todo Todo eso eso que ven ahí son son proteínas. proteínas. Y todas esas Son proteínas proteínas. salieron del retículo endoplasmático rugoso de cada una de nuestras células. ¿Ven lo Y, importante? profe, yo Ujú. vi un video y tú, como ya nos habías dicho, eh, las proteínas se crean a partir de los aminoácidos. Y los Claro. aminoácidos Ajá. se crean del ADN. Hay una maquinita que copia copian la escalerita, la mitad del ADN, copian y con información, Del ADN, eh, sí. Eso se crean llaman un bases nitrogenadas. aminoácido. Ujú. Crean un aminoácido y formaciones de ciertos aminoácidos crean proteínas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama esa máquina, profe? Bueno, lo que pasa es que esa maquinaria de replicación la tiene el ribosoma. ¿Qué son los ribosomas? Esto se llama retículo endoplasmático rugoso porque tiene bolitas, ¿sí o no? Tiene unas pepitas ahí. ¿Qué son esas pepitas? Ribosomas. ¿Qué hacen los Sí. ribosomas? Los ribosomas son los que mandan algo que se llama el ARN, que también es un material genético, para copiar información genética del ADN, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. Profe, Dime, 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 profe, dime. Hola. profe, que si podría volver a repetir esa parte, es que se me escuchó entrecortado, por favor. Entonces, bueno, nosotros tenemos este retículo endoplasmático que se llama retículo endoplasmático rugoso, ese primer retículo, y en ese retículo endoplasmático rugoso lo que vamos a encontrar es ribosomas, que son estas bolitas que vamos a ver aquí, como una especie de punticos azules sale allí. Esas bolitas se llaman ribosomas, y los ribosomas son los que van a liberar un material genético llamado ARN, ácido ribonucleico se llama, ARN. Y ese ARN sale al ADN y copia las tres cositas que dice Murillo, creo que era, Hola. y las copia, ¿sí? Esas cosas que está copiando las vamos a llamar bases nitrogenadas. Cada tres bases nitrogenadas que se copien se va a formar un aminoácido, ¿listo? Nosotros tenemos o necesitamos para vivir 20 aminoácidos, ¿sí? En nuestro cuerpo. 20 aminoácidos y todos esos salen del ADN. ¿Dónde está el ADN? En el núcleo de cada una de nuestras células. Entonces el Y el ribosoma, núcleo tiene pequeños huequitos por donde sale el ARN. excelente, excelente, excelente. Eso es lo que permite. Ahora, esos huequitos que donde sale ese ARN,
esos huequitos van a ser también usados por otros microorganismos que nos pueden hacer daño, como quiénes. ¿Las bacterias? No, una bacteria no llega hasta el núcleo. Es muy grande para entrar al núcleo, ¿Un virus? el virus. ¿Ustedes saben cómo funciona un virus? Más o No, menos, profe. la verdad no. No, profe. No, que por eso es lo peligroso de conocer este nuevo coronavirus que llaman, ¿no? Sí. El nuevo coronavirus. Creado en laboratorio. Bueno, no lo sabemos, serían afirmaciones que no podríamos comprobar así nomás, ¿no? Tocaría hacer una buena investigación y ahí sí decir qué es o no. ¿Listo? Pero eso no es lo que nos importa ahorita. Lo que nos importa ahorita es saber cómo se reproduce un virus. Dice acá, ¿afecta a una célula importante? Bueno, todas las células de nuestro cuerpo se darán cuenta ustedes que son muy importantes. ¿Listo? Pero, Ah, sí, profe, ya sé cómo es esto. a ver, Lo que pasa es que el virus confunde a una célula y la célula empieza a reproducir el virus. Luego el virus se propaga en otras células. bueno, el virus no se puede reproducir por sí mismo. ¿M? Y si una célula se llega a reproducir es gracias a los ribosomas, porque son los que crean las proteínas realmente. Entonces lo que hace el virus es meterse a la célula, se copia al material genético y el ribosoma lo copia, lo copia, lo copia constantemente, ¿cierto? Y en ese proceso de copiado constante, vamos a ver que el momento en que esta célula empieza a ser invadida por el virus para, para poder copiarlo, entonces se va a llenar tanto que explota y empieza a invadir otras células, o se rompe la célula y se daña, se muere y empieza a invadir a otras, ¿sí? Entonces, en este proceso de salir a otras células para infectarlas, ¿cierto? Es que nosotros vamos a ver que el virus va a cambiar genéticamente muy rápido, porque ellos necesitan invadir el ADN de otra célula. Entonces, por esos poros que estamos diciendo allí, pueden entrar muchos virus también y se intercambian, ¿cierto? Entonces, ese es el problema. Por acá Valentina también me escribe un poco que por eso dijiste una vez que era difícil buscar una vacuna, porque va cambiando constantemente, ¿sí? El virus varía, cambia muy seguido, ¿cierto? Entonces, digamos que eso va a impedir también encontrar lo que llamamos una vacuna. Una cura, pues no va a existir, sino lo que va a existir más bien es una vacuna. Listo. ¿Hasta ahí bien, amigos? ¿Todo bien? Sí, profe. Listo. Bueno, listo. Entonces, la importancia del retículo endoplasmático es la creación de proteínas. Y estas nos van a ayudar en la homeostasis porque en el equilibrio, ¿cierto? Del cuerpo o de las células también va a haber un montón de proteínas o de sustancias que van a controlar nuestro cuerpo. Sí, nuestro cuerpo tiene que ser controlado constantemente para que pueda darse este proceso de regulación o de control de nuestro mismo cuerpo. ¿Listo? Entonces la célula internamente también está generando muchos mecanismos en los cuales nosotros podemos obtener energía. Entonces esto ya se va a cortar, nos volvemos a conectar y
Empezamos con la expo de Murillo.